continuando con el tema de Java Servlets y JSP, ahorita tocaremos específicamente el tema de Java Servlets. ¿Qué son los Java Servlets? Los Java Servlets son programas Java o clases Java que se ejecutan dentro de nuestro servidor de aplicaciones o nuestro servidor web. En nuestro caso utilizamos un servidor Tomcat, el cual se encarga de procesar las solicitudes que provienen del navegador o de otro cliente HTTP para obtener datos, o ya bien sea consumir la lógica de nuestra aplicación para llevar a cabo alguna tarea. No necesariamente tiene que escupir información de una base de datos, sino que puede encargarse nuestro programa de llevar a cabo una lógica muy específica. Eso es posible. Con Servlets lo que nosotros hacemos es recopilar la información de nuestro usuario o cliente de la página web para luego ya bien sea insertarlo o devolver información de nuestra página web de manera dinámica. Si nosotros observamos, hay muchas páginas web que son dinámicas. Encontramos en el caso de Wikipedia, Facebook. Todas esas son páginas dinámicas, ya que si nosotros nos damos cuenta, nosotros simplemente colocamos facebook.com y nos despliega nuestro perfil específicamente para nuestro usuario, que contiene información que no se le mostrará a la persona que está a nuestra parte también con Facebook, sino que son independientes y dependen completamente del cliente que lo está solicitando. La arquitectura para trabajar con Java Servlets es la siguiente. Tenemos nuestro cliente, en este caso será un navegador web, el cual nos solicitará llevar a cabo algo. Cuando el cliente envía su formulario o cualquier acción que desee realizar, va a nuestro servidor web, y nuestro servidor web, si es una página estática, le devolverá una página estática, un HTML simple. Pero si este HTML requiere que se lleve a cabo una acción, entonces ya viene a nuestro Java Servlet para llevar a cabo esa acción. Y por último, de ser necesario, puede acceder a una base de datos. Ya bien sea, recordemos que estamos trabajando con Java, y Java nos ofrece toda su potencia. En este caso implementando lo que son Java Servlets. Entonces podemos nosotros dentro de nuestro Java Servlet incluir directamente inserciones a base de datos y cosas similares, pero romperíamos con el esquema de backend y frontend, porque estaríamos mezclando la lógica de obtener información, de procesarla con nuestra visualización. ¿Qué tareas debe cumplir un Java Servlet? Leer los datos enviados por los clientes a través de nuestro navegador web, Firefox, Chrome, Opera, el que nosotros deseemos, siempre y cuando nosotros coloquemos correctamente el path o la ubicación de ese servicio. También encontramos la parte de leer la solicitud por parte de HTTP. Eso lo veremos a continuación, pero básicamente lo que el cliente nos envía lo tiene que procesar. Pueden venir cookies, pueden venir archivos, esquemas, formularios. Todo lo que el cliente nos envía y pueda ser procesado, nosotros tenemos que atraparlo con nuestro Java Servlet, siempre y cuando nos sea de utilidad. No todo lo que envía el navegador nos es útil. También se va a encargar de enviar datos de vuelta a nuestro cliente a través del navegador por medio de archivos HTML, XML. También podemos devolver archivos, ya bien sea imágenes, archivos PDF, cualquier tipo de archivo nosotros podemos devolverlo a través de los Java Servlets. Y por último, también se puede devolver las respuestas de HTTP
que requiere el cliente, ya bien sea cookies, otro HTML, parámetros para caché, entre otras opciones que se pueden enviar directamente a nuestro cliente. Ahora vamos a lo que son los métodos de petición HTTP. Existen más métodos, pero como nosotros no nos vamos a meter de lleno a lo que es todos los protocolos HTTP, solo hablaremos de los más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Tenemos el método GET, que es un método específico para solicitar información. Cuando nosotros queremos llevar a cabo una búsqueda, llevar a cabo una operación, todo lo que nosotros decimos que nos devuelva algo, tiene que enviarse por medio de GET. Dentro del GET nosotros podemos adjuntar parámetros de búsqueda, ya bien sea, por ejemplo, que tengamos un listado de estudiantes, podemos buscarlo, por ejemplo, en base a su nombre y a su carnet, o en base a su nombre y a su apellido. Se puede hacer esa búsqueda y nos tienen que devolver, ya bien sea un elemento, varios elementos o un error, que también estos los podemos ir atrapando, pero eso lo veremos más adelante. ¿Para qué utilizamos el método POST? Lo utilizamos para devolver a nuestro servidor un objeto o una entidad en específico. Ya bien sea, por ejemplo, que hablando sobre el contexto del estudiante, nosotros podemos crear un estudiante. ¿Cómo? No podemos enviarlo por medio de GET, pero no es lo adecuado. Podemos hacerlo a través de POST. Lo que hace POST es enviar dentro de nuestro request la información que se quiere almacenar. Luego tenemos lo que es el método PUT. ¿Para qué nos sirve PUT? PUT básicamente se utiliza para realizar actualizaciones o reemplazar información que ya existe. Por ejemplo, que tengamos dentro de nuestro sistema el estudiante Carlos Medina, pero pues Carlos vino y fue al registro civil o al RENAP a cambiar su nombre y ahora se llama José. Entonces nosotros podemos venir dentro del sistema y cambiar su nombre a través del método PUT, indicando ya bien sea solo el parámetro que se va a cambiar o se manda toda la entidad para ser actualizado. Todo va a depender del funcionamiento de nuestro sistema. Y por último, pero no menos importante, está el método delete, que básicamente lo que hace es eliminar un elemento dentro de nuestro sistema. No implica que el delete se encargue de hacer ese borrado. Ninguno de estos se encarga de llevar a cabo la lógica, sino estos se utilizan para invocar la lógica. El delete lo que nos dice es, bueno, el cliente dice que quiere borrar a este elemento. En el delete nosotros debemos enviar de manera idónea el ID del elemento que se desea eliminar para facilitar el trabajo. Con el ID es mucho más fácil eliminar de una base de datos, por ejemplo. Ahora veremos un pequeño ejemplo de lo que son los métodos get, post y put. Delete no tengo aquí actualmente, pero utilizando este proyecto podemos evaluar qué es lo que sucede. Aquí nos topamos con una URL. En este caso, localhost 8080, proyecto REST, API versión 1, supply available. En este ejemplo, mediante un método get, a través de esta URL, se dan cuenta que dice get específicamente, nos podemos obtener insumos que ya existen. Aquí en este caso nos lo devuelven un archivo tipo JSON, se le denomina. Entonces yo hago la petición y me va a devolver aquí todos los objetos que ya existen. En este caso aparece un objeto con código 1, con código 2, con código 3 y así hasta llegar al objeto que tiene un código 21. Este es en el caso de un get, pero también podemos hacer una búsqueda
en base a parámetros. Por ejemplo, aquí haremos una búsqueda en base al nombre cacao. El nombre del insumo va a ser cacao. Entonces aquí lo definimos y aquí en la parte superior dice supply igual a cacao. Le damos en enviar y como nos daremos cuenta nos ofrece dos elementos con ese nombre que incluye la palabra cacao. Entonces nosotros también podemos hacer búsqueda en base a esto. Esto se puede hacer sin ningún problema. Ahora, ¿cuántos teníamos disponibles? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 disponibles. Pero esto no implica que sean los únicos que existen. También dentro de las búsquedas se pueden enviar menos parámetros, más parámetros, dependiendo de la configuración. Ahora, ¿qué pasa con el método post? El método post, como mencionaba anteriormente, nos va a ser útil para mandar a guardar algo. Bueno, ahora que vamos a utilizar un método post, primero vamos a insertar un objeto tipo supply con esta información. Se llama clavos AG, su descripción es clavos ejemplo, y si nos vamos a nuestra búsqueda, podemos cambiar aquí y poner clavo, está aquí como clavo, no importa. Vamos a hacer la búsqueda. Se dan cuenta, nos dice que no hay ni un solo elemento que tenga ese nombre clavo. Entonces ahora vamos a insertar utilizando este método post a nuestra base de datos. Obviamente que hay una lógica detrás que es más amplia, pero básicamente nos quedaremos en eso. Vamos a guardarlo. Le damos en enviar. Y como se dan cuenta, ahora me devolvió el mismo objeto. Pero ahora si nos vamos a la búsqueda y le doy a enviar en base a clavo, ya me aparece dentro de mi sistema lo que es el clavo. Entonces aquí ya utilizamos un método post para almacenar esta información dentro de nuestro sistema. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar esa información? Yo puedo hacerlo sin ningún problema. Para este caso, lo que me dice es que se requiere, dentro de los parámetros requeridos está únicamente el código. ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar básicamente todo. Pero por fines prácticos únicamente vamos a cambiar el nombre, el costo y la descripción. Te vamos a poner clavos AG 20, va a tener un costo de 2 y la descripción clavos de ejemplo modificado. Vamos a find supply, evaluamos, se dan cuenta que continuamos igual, clavos de ejemplo, clavo AG, su nombre, el costo sigue siendo de 1.50. Ahora vamos a mandar esta información para que modifique nuestro objeto. En este caso le damos send y ahora nos devuelve el objeto ya modificado. Me dice que el código 22 ahora tiene un costo de 2, clavo ejemplo modificado y el nombre me aparece como clavo AG. Nos vamos a nuestra búsqueda y si se dan cuenta aún ahorita no lo he actualizado, entonces me sigue apareciendo la misma información. Le doy en send y ahora ya me aparece que se modificó. Me aparece clavo ejemplo modificado y clavo AG-20 con un precio de 2, que fue lo que nosotros modificamos en esta parte. Ahora, recordando lo que hemos estado trabajando, a continuación vamos a volver a crear nuestro proyecto web y ahora vamos a utilizar los Java Servlets.
¿Cómo vamos a trabajar esta parte? Primero tenemos que tener muy claro que los servlets van a ser escritos en Java. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente lo que va a hacer un Java Servlet es su código, al ser ejecutado, nos va a devolver código HTML, el cual nuestro navegador puede interpretar sin ningún problema. Lo que va a devolver al cliente es un texto plano, pero que básicamente es dinámico del lado del servidor, ya que el servidor no va a devolver siempre lo mismo. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que haremos? Vamos a crear un Hello World. Algo a tener muy en cuenta, recuérdense, nosotros tenemos la siguiente división. Tenemos en la parte superior el web page, que es donde va a estar todo el código HTML. Luego encontramos lo que es el source package, que es donde nosotros vamos a colocar el código Java. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear el new Java class. ¿Cómo vamos a llamar a esta Java class? La vamos a llamar Hello World. Le damos en finish. Ahora, como siempre, borramos este tipo de comando. Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar Java Servlets, es muy importante entender que nosotros tenemos que heredar el objeto que nos da esa capacidad. En este caso se llama HTTP Servlets. Entonces, para herencia, extend HTTP Servlet. Aquí ya importamos nuestro servlet. A continuación vamos a utilizar nuestro método get. Con el doGet lo que nosotros estamos haciendo ahora es sobreescribir los métodos heredados del HTTP Servlet. Entonces, ¿qué parámetros tiene este doGet? Tiene el HTTP Servlet Servlet Request, vamos a eliminar como rec, y también nosotros tenemos que incluir el HTTP así también tenemos que incluir lo que es el HTTP Servlet Response, que simplemente lo denominaremos REST. Colocamos nuestras llaves. Ahora agregamos nuestras llaves y también hay que tener en cuenta que podemos hacer que él atrape los errores o nosotros que lo lancemos los errores a un nivel superior. En este caso, con fines prácticos, servlet exception y exception. Ahora ¿qué haremos? Ahora utilizaremos nuestro response. ¿Qué es el response? Pues va a devolver cuando simplemente hagamos una petición a la página. En este caso, como no requerimos nada, simplemente va a desplegar lo que esté dentro de la página. Entonces, ¿qué haremos? Haremos rest punto set content type. En este caso, ¿qué tipo de que estamos implementando? Estamos haciendo un text HTML.
Ahora vamos a utilizar un elemento muy importante que es el print writer. ¿Qué hace el print? ¿Para qué nos sirve el print writer? El print writer nos va a permitir escribir nuestro código HTML directamente aquí desde Java. No es lo más cómodo del mundo, pero podemos escribir nuestro código Java. Entonces ahora vamos a elegir nuestro elemento out.print. Vamos a hacer simplemente print o un print si nosotros queremos que cree los saltos de línea automáticamente. Y le vamos a decir, bueno, vamos a tener un indicándole que es un HTML, que vamos a abrir la etiqueta body, y agregando el resto de información podemos agregar el H1, una etiqueta tipo P de párrafo y body punto, y cerramos el body y el HTML. Recuérdense que la última etiqueta, que es la etiqueta que está más adentro, es la primera que se tiene que cerrar. Y por eso body, cerramos body, y de último HTML. Y por último, para cerrar la que se imprima, tenemos que darle out.close. Estamos en esta parte. Ahora tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, y es que también nosotros tenemos el archivo web.xml. Aquí en nuestro proyecto no está incluido, solo está vacío. Entonces le vamos a dar new y podemos simplemente decirle y venir aquí a otros y buscar XML, y aquí automáticamente nos puede crear nuestro descriptor de cómo se ejecutará. En nuestro archivo web.xml nosotros vamos a describir cómo es la estructura de nuestra página web. En este caso le vamos a indicar dónde está el servlet con la etiqueta, servlet, vamos a utilizar nuestra etiqueta servlet. Dentro de servlet nosotros vamos a indicar también lo que es el servlet name. Este queda completamente a nuestro criterio. Lo ideal es que sea descriptivo y indique qué es lo que estamos llamando. En este caso estamos diciendo que le vamos a llamar hello world. También debemos indicar lo que es el servlet class. ¿Qué es el servlet class? Es la ubicación donde está nuestra clase. ¿Cuál es esta ubicación? En este caso está aquí en package com.company.ejemplo. Package es el que nos va a indicar. Por último, nosotros indicamos el nombre de la clase, en este caso hello world, y cerramos esta etiqueta. Y ahora ya nosotros podemos mapear esta entidad. ¿Cómo mapeamos la entidad? En este caso le vamos a dar servlet mapping, servlet name. En este caso debe ser el mismo que nosotros utilizamos aquí arriba. Esto sí es muy importante porque estamos haciendo referencia al que tenemos en la parte superior.
damos control C, control V, cerramos la etiqueta y por último vamos a indicar la ruta donde se va a desplegar nuestra página web en esta en específico. Entonces, como le indicamos dónde se va a generar, vamos a utilizar el URL pattern. Básicamente es la ruta. ¿Qué ruta vamos a elegir nosotros? Nosotros vamos a elegir hello world. Y ahí estamos. Ahí ya tenemos nuestro descriptor, tenemos nuestro hello world, ya tenemos nuestro index. Que se dan cuenta, solo es un hello world. Este es más estático. Aquí si tenemos, aquí podemos ponerle not y pc2. Guardamos y ahora vamos a ejecutar. Vamos a darle un clic en bien. Construimos nuestro proyecto. Ya que se ha construido nuestro proyecto, venimos aquí a nuestro proyecto y le damos run. En este caso ya me apareció. Estamos en nuestro archivo HTML, en el index. Aquí estamos dentro de nuestro index y nosotros ponemos aquí igual forma si nosotros colocamos index HTML nos va a seguir apareciendo lo mismo, es lo mismo. Ahora, si se dan cuenta, nosotros cómo denominamos a nuestra página. Nosotros le dijimos aquí en el descriptor en el web XML que se va a llamar diagonal hello world. La mandamos a llamar, eliminamos el index y ahora le damos enter. Y ahora nos aparece hola mundo desde Java Servlet. Se dan cuenta, aquí simplemente nos aparece el hello world y nos aparecen las etiquetas agregadas dentro de nuestro hello world. Aquí es bastante simple, nosotros podemos agregar código. Lo que, si se dan cuenta, es un poco más difícil de trabajar con este tipo de estructuras por lo extenso que llega a ser. Imagínense construir una página como simplemente podemos irnos a esta página, por ejemplo intelab.com. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy ver código fuente de la página? Entonces ahora imagínense crear esta página web dentro de un Java Servlet. Entonces no es lo más óptimo, pero se puede hacer, y ya más adelante veremos la forma óptima de llevar a cabo este tipo de cosas, que sería obedeciendo al patrón vista controlador. Entonces aquí tenemos esta parte. Ahora nos vamos a nuestra segunda parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a utilizar un método get. ¿Cómo vamos a trabajar con el método get? Pues bastante simple. Vamos a crear otra clase Java dentro de este. Ahora lo vamos a llamar hello form. Como indicamos anteriormente, como identificamos aquí, pues vamos a dar un extend desde http servlet. Ahí tenemos. Ahora que tenemos nuestro hello world que extiende de http, nosotros le vamos a decir que vamos a sobreescribir el método doGet. Entonces vamos a darle public void get http. Ya que tenemos esta parte igual que en nuestro proyecto anterior, podemos venir y ahora vamos a hacer un out.print name. Vamos a darle la primera etiqueta que vimos en la clase anterior, que es un drop
type HTML. Cerramos y vamos a ir agregando nuestras etiquetas. Bueno, ahora ya que tenemos aquí nuestro código HTML, vamos a tomar algo muy en cuenta. Cuando nosotros utilizamos el método get, nosotros podemos solicitar parámetros que se van a enviar. En este caso nosotros lo identificamos como first name y last name, el cual nos devolverá el nombre y el apellido. En esta parte nosotros también podemos evitar tener que colocar y llenar todos los parámetros que tenemos dentro de nuestro descriptor de web XML. También nosotros podemos ahorrarnos esa parte, y aquí nosotros le podemos decir a Java que este va a ser un servlet con una ruta en específico. ¿Cómo hacemos esa parte? Entonces nos vamos aquí, arroba, esto es una etiqueta que va a identificar que es un web servlet. Vamos a darle web servlet. ¿En qué va a contener nuestro web servlet? Nosotros le vamos a dar por parámetro, por medio de un string, le vamos a decir la ruta. En este caso le vamos a llamar hello form. Este es el nombre y la ruta que va a tener este. Guardamos. Y por último vamos a aprovechar nuestro index HTML que teníamos en esta parte. ¿Y cómo lo vamos a aprovechar? Entonces ahora que tenemos aquí esta información, vamos a agregar lo que es un form. Vamos a agregar el form en el cual vamos a tener la siguiente información. Vamos a decirle, vamos a poner un H3 nombre, dos puntos, cerramos el H3. Vamos a agregar un elemento muy importante, y es que ahora vamos a agregar un input. ¿Qué es un input? Nos va a permitir ingresar cualquier tipo de dato. Nosotros podemos identificar qué tipo de datos se va a ingresar, de tipo date, de tipo text, de tipo number. En este caso vamos a utilizar el tipo text. Input. ¿Qué tipo vamos a utilizar? En este caso vamos a decir que es de tipo text. Luego venimos cómo va a llamarse este input, cómo se le va a denominar. Entonces aquí esto es muy importante porque tiene que ser el mismo nombre que vamos a asociar con nuestro hello form. Entonces le vamos a decir que el nombre lo vamos a utilizar, que va a ser first name. First name, y cerramos. Vamos a copiar y pegar aprovechando la estructura que tenemos. Apellido. Y ahora se llamará last name. Por último agregamos lo que es un input type, submit, value submit. Es básicamente un botón. Vamos a dar, verificamos que no esté ejecutándose, le damos un deploy, hacemos un running en bien.
Ya que hemos hecho clean and build, venimos y le vamos a dar en run en nuestro proyecto. Ángel Rancoj, y ahora se dan cuenta que me apareció usando método get Ángel Rancoj, y aquí en la parte superior podemos ver que se mandó aquí como parámetro first name igual Ángel y last name igual Rancoj. Ahora vamos a tocar un poco lo que son los métodos, el método post, que básicamente lo que va a cambiar es la etiqueta. Entonces podemos utilizar el mismo método que tenemos aquí arriba, pero ahora le vamos a llamar post, y para poder diferenciarlo, formulario get, formulario post, bueno, entonces simplemente cambiamos aquí el get por el post. Aquí tenemos get, que hacemos post utilizando post, y básicamente funcionará de la misma forma. Vamos a ir aquí a index, vamos a copiar nuestro formulario, vamos a agregar una etiqueta h1 al inicio para poder diferenciarlo. Ya con el método post creado, vamos a guardar. Recordemos siempre, tenemos que quitar esto, deploy, clean and build, estamos, vamos a darle en run. Aquí tenemos get y aquí tenemos post. Entonces vamos a hacer el get primero, submit. Se dan cuenta, aquí continuamos teniendo la información, que en este caso es Ángel Rancoj. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros mandamos esa misma información, pero ahora por post? Simplemente ahora ya no lo veremos en nuestra parte, en la parte superior, en nuestra URI, en nuestra URL, pero sigue apareciendo. Lo que pasa es que ahora se va dentro del archivo que se envía por HTTP. De igual forma podemos hacerlo con el put, con el delete. Básicamente lo que va a cambiar es qué información estamos diciendo que queremos que se lleve a cabo, cómo queremos que se lleve a cabo. Esto es por estándares. Esto no es una regla escrita en piedra, pero lo ideal es seguir los estándares que ya se han creado. Algo previo antes que se me olvide, aquí en esta parte, en los forms, hemos agregado las acciones. En las acciones, en este caso específicamente en acción, indicamos a qué se va a llamar. En este caso estamos diciendo que se llama hello form, y qué método vamos a utilizar, que es get. En este caso action hello form, y vamos a utilizar el método post. Esto básicamente nos va a servir para el momento de llamar a hello form, ya sea por tu post o do get. Entonces con eso tenemos por el día de hoy, y estaremos continuando en próximos videos. Para dudas, consultas, pueden hablarme a mi correo que dejaré en la descripción. Y para los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Introducción a la Programación 2,
del Centro Universitario de Occidente, pues pueden escribirme por Telegram.